Este es el último momento de The Notorious B.I.G. La noche avanza lenta en Los Ángeles y el silencio parece anunciar una tragedia inevitable. Antes de morir, su nombre ya era una leyenda, pero también un objetivo marcado. Nadie habla de esa escena final como lo que realmente fue, el cierre brutal de una guerra no declarada. Una guerra hecha de rimas, egos, rumores y odios que crecieron demasiado rápido. Christopher Wallace no solo era un rapero exitoso. Era la voz de una calle que exigía ser escuchada. Cada verso suyo sonaba como una confesión peligrosa. Cada éxito lo elevaba más alto, pero también lo acercaba al abismo. Mientras el mundo celebraba su talento, algo oscuro se estaba gestando en silencio. La fama llegó rápido, casi de forma violenta. The Brooklyn al trono del hip hop en tiempo récord. Pero el ascenso no fue limpio ni tranquilo. Detrás de los premios y las portadas había amenazas veladas y miradas cargadas de odio. El éxito tenía un precio, y Biggie empezaba a pagarlo sin darse cuenta. Aquella noche de marzo no parecía distinta a otras. Sonrisas, luces, música, una sensación falsa de seguridad. Pero en el aire flotaba algo extraño, difícil de explicar. Algunos testigos hablaron después de una tensión invisible. Otros recordaron miradas nerviosas y silencios incómodos. Lo que ocurrió segundos después cambiaría la historia del rap para siempre. Un coche detenido. Una decisión tomada en una fracción de segundo. Y el disparo que apagó una de las voces más influyentes de su generación. Tenía solo 24 años. Su muerte no fue solo un crimen. Fue un mensaje. Un punto sin retorno para toda una cultura. Desde ese instante, el hip hop dejó de ser solo música. Se convirtió en una herida abierta, llena de preguntas sin respuesta. ¿Quién quería silenciarlo? ¿Fue una venganza, una conspiración o el resultado inevitable de la fama mal gestionada? Durante años, teorías, acusaciones y verdades a medias han circulado sin descanso. Pero la respuesta real sigue escondida entre sombras. Esta no es solo la historia de una vida truncada. Es la historia de un secreto que la industria nunca quiso aclarar. Y hoy, comenzamos a desenterrarlo. Christopher Wallace nació en Brooklyn en 1972, en un entorno marcado por la precariedad, la violencia y la supervivencia diaria. Desde muy joven entendió que la calle no perdona y que cada decisión puede costar la vida. Creció rodeado de historias duras, tráfico de drogas, pérdidas tempranas y una sensación constante de amenaza. Todo eso se filtraría más tarde en su música, convirtiéndola en un espejo incómodo de la realidad urbana estadounidense de los años 90. El hip hop de esa época ya no era solo un movimiento cultural. Se había transformado en una industria multimillonaria donde el éxito traía dinero, poder y enemigos. Las discográficas competían sin piedad, los egos chocaban y las rivalidades se amplificaban por los medios. En ese contexto explosivo, Biggie apareció como una figura imponente. Su voz profunda, su narrativa cruda y su carisma natural lo diferenciaban de todos los demás. No necesitaba gritar para intimidar, sus palabras bastaban. Nueva York lo abrazó como a un rey. Representaba la costa este con orgullo y sin complejos. Sus canciones hablaban de ambición, miedo, traición y supervivencia. No romantizaba la violencia, la describía como parte del paisaje cotidiano. Eso lo convirtió en un símbolo, pero también en una figura peligrosa para quienes veían el rap como un campo de batalla real. La música ya no era solo entretenimiento, era territorio. Al mismo tiempo, en la costa oeste, otro imperio se estaba consolidando. Sellos, artistas y productores alimentaban una narrativa de confrontación que los medios explotaban sin descanso. Cada declaración se convertía en titular, cada verso en una provocación. La rivalidad entre costas empezó como competencia artística, pero pronto adquirió tintes personales. Biggie quedó atrapado en el centro de esa tormenta, incluso cuando intentaba minimizar el conflicto.
su vida personal tampoco ofrecía refugio. La fama llegó más rápido que la madurez emocional. Excesos, presión constante, desconfianza hacia quienes lo rodeaban. Amigos que podían ser aliados o traidores. Cada movimiento era observado, cada palabra analizada. Vivía rodeado de gente, pero cada vez más solo. El éxito no le dio paz, le quitó el anonimato y la seguridad. En público, sonreía y se mostraba seguro. En privado, algunos cercanos hablaron después de un hombre cansado, consciente del peligro que lo rodeaba. Sabía que estaba jugando un juego demasiado grande. Las advertencias eran constantes, pero el sistema ya estaba en marcha. La industria seguía empujando, los medios encendían el fuego y la narrativa de odio crecía sin control. Este es el contexto real de su historia. No solo un rapero famoso, sino una pieza clave en una guerra simbólica que se volvió mortal. Un joven atrapado entre su talento, la calle que nunca lo soltó y una industria que se beneficiaba del conflicto. Aquí empieza a tomar forma la tragedia que nadie supo detener. El ascenso de Biggie fue tan rápido que apenas dejó espacio para respirar. En cuestión de meses pasó de ser una promesa local a la figura más respetada del rap neoyorquino. Sus canciones dominaban la radio, sus letras se citaban como verdades absolutas y su imagen empezó a representar poder. Pero ese crecimiento vertiginoso no fue solo una historia de éxito, también fue el inicio de una presión constante que empezó a deformarlo todo. Al principio, el conflicto parecía lejano, casi abstracto. Declaraciones ambiguas, versos interpretados como ataques, rumores amplificados por revistas y programas de televisión. Biggie insistía en que la música no debía cruzar ciertas líneas. Sin embargo, el entorno no pensaba igual. Cada canción era analizada como un mensaje oculto. Cada silencio se convertía en sospecha. La industria necesitaba drama y estaba dispuesta a fabricarlo. El evento inicial que lo cambió todo no ocurrió en un escenario, sino fuera de él. Un ataque previo a otro rapero convirtió la rivalidad en algo personal. Desde ese momento, el miedo dejó de ser una idea lejana. Biggie entendió que ya no se trataba de reputación, sino de supervivencia. Aún así, continuó trabajando, grabando, viajando y apareciendo en público como si nada pudiera tocarlo. Esa apariencia de invulnerabilidad era parte del problema. Con el paso del tiempo, los rumores se intensificaron. Se hablaba de listas negras, de venganzas pendientes, de acuerdos ocultos. Algunos aseguraban que ciertas canciones no eran solo arte, sino provocaciones directas. Otros afirmaban que Biggie estaba siendo utilizado como símbolo de una costa entera, cargando sobre sus hombros un conflicto que superaba su voluntad. Él seguía negándolo, pero el ruido era ensordecedor. El clímax comenzó a construirse en los detalles pequeños. Cambios repentinos en la seguridad, decisiones improvisadas, desplazamientos innecesarios. Personas que aparecían y desaparecían de su círculo cercano. Conflictos internos dentro de su propio equipo. La confianza se volvió un lujo imposible. Cada noche fuera de casa era un riesgo calculado, aunque nadie lo decía en voz alta. El evento inesperado llegó cuando parecía que la tensión empezaba a bajar. Un viaje promocional, entrevistas tranquilas, una sensación engañosa de control. Pero la calma era solo una ilusión. El conflicto no había terminado, solo estaba esperando el momento adecuado. La maquinaria ya estaba en marcha y no había forma de detenerla. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. La música quedó en segundo plano. El miedo se convirtió en protagonista. Biggie había alcanzado la cima, pero también había llegado al punto exacto donde el éxito deja de proteger y empieza a condenar. El desenlace se acercaba, silencioso, inevitable, y nadie parecía dispuesto a cambiar el rumbo. La noche final no fue caótica, fue inquietantemente normal. Un evento público, sonrisas forzadas, cámaras capturando una imagen de control que ya no existía.
En el aire había una calma extraña, como si todos interpretaran un papel aprendido. Nadie imaginaba que cada segundo estaba acercándolo a un punto sin retorno. O quizá algunos sí lo sabían y prefirieron callar. El primer evento fue mínimo, casi invisible. Un cambio de planes a última hora. Un coche que se detiene más de lo necesario. Una mirada que dura un segundo de más. Esos detalles, ignorados en el momento, se volvieron claves después. Cuando sonaron los disparos, no solo se quebró una vida, también se rompió la ilusión de que todo aquello era solo música. El escándalo fue inmediato. Las noticias hablaron de guerra entre costas, de venganzas pendientes, de ajustes de cuentas. Los medios construyeron una narrativa rápida, sencilla y rentable. Pero la verdad era mucho más incómoda. Testigos confundidos, versiones contradictorias, pruebas que desaparecieron. Cada respuesta generaba más preguntas. El caso avanzaba, pero no hacia la verdad, sino hacia el silencio. Los rumores se multiplicaron con una velocidad brutal. Se señaló a productores, a antiguos aliados, a figuras que se beneficiaban del conflicto. Algunos nombres aparecieron una y otra vez, pero nunca se confirmaron oficialmente. Otros quedaron enterrados bajo acuerdos y presiones invisibles. La sensación general era clara: alguien no quería que este caso se resolviera. El conflicto interno de quienes lo rodeaban salió a la superficie. Amigos que se culpaban entre sí. Personas que admitieron después haber sentido miedo, pero no haber actuado. Declaraciones que parecían ensayadas. Cada entrevista añadía una capa más de ambigüedad. La verdad se volvía borrosa, casi inaccesible. Detrás de cámaras, la industria reaccionó con frialdad. Comunicados breves, homenajes controlados, silencio estratégico. El negocio debía continuar. El dolor era real, pero inconveniente. Algunos artistas expresaron rabia, otros optaron por la prudencia. El público, en cambio, no olvidó. La imagen del coche, la noche demostrada, el sonido de los disparos quedaron grabados en la memoria colectiva. Las emociones eran crudas. Miedo, impotencia, rabia. Para muchos, no fue solo la muerte de un artista, fue la confirmación de que el hip hop había cruzado una línea peligrosa. Ya no se trataba de palabras. La violencia había ganado. Y la verdad, una vez más, quedó atrapada entre intereses demasiado grandes para ser desafiados. Desde la perspectiva de este canal, la historia de Biggie no puede reducirse a una simple rivalidad entre artistas. Esa versión resulta cómoda, fácil de consumir y, sobre todo, útil para quienes prefieren no mirar más profundo. Su muerte fue el resultado de una combinación peligrosa: ambición descontrolada, una industria irresponsable y un entorno donde el conflicto vendía más que la verdad. Existe el mito de que Biggie aceptó plenamente el juego de la confrontación. Sin embargo, al analizar sus declaraciones y decisiones finales, aparece otra imagen. Un artista consciente del peligro, atrapado en una narrativa que ya no podía controlar. No fue solo protagonista, también fue rehén. Rehén de expectativas, de lealtades impuestas y de un sistema que necesitaba héroes y villanos para sostenerse. Otro secreto poco discutido es el papel de los medios. Cada titular exagerado, cada entrevista editada y cada rumor amplificado contribuyeron a construir un clima de odio. La violencia no surgió de la nada. Fue alimentada día tras día. El hip hop, en lugar de ser protegido como expresión cultural, fue utilizado como espectáculo. Cuando la tragedia ocurrió, muchos de los mismos que encendieron el fuego fingieron sorpresa. También está la industria musical, raramente cuestionada. Sellos discográficos que promovían discursos agresivos mientras se beneficiaban económicamente. La seguridad convertida en un gasto prescindible. Las advertencias ignoradas porque el calendario de promociones no podía detenerse. Aquí aparece una verdad incómoda:
el negocio siguió funcionando incluso cuando la vida de un artista estaba claramente en riesgo. El canal no afirma tener respuestas definitivas, pero sí sostiene que la versión oficial está incompleta. Demasiadas coincidencias, demasiados silencios, demasiadas puertas cerradas. La justicia nunca llegó, y eso no fue casual. Cuando el dinero, la imagen pública y el poder entran en juego, la verdad suele ser la primera víctima. Ahora la pregunta queda abierta para el público. ¿Fue un crimen aislado o el resultado lógico de un sistema corrupto? ¿Se pudo evitar si alguien hubiera actuado con responsabilidad? ¿Cuántas verdades siguen ocultas porque revelarlas incomodaría a demasiados? Biggie se convirtió en leyenda, pero también en símbolo de todo lo que la industria prefirió no arreglar. Hay finales que no cierran una historia, la congelan en el tiempo. La muerte de Biggie dejó esa sensación amarga de algo inconcluso, como una canción interrumpida justo antes del último verso. Su voz se apagó, pero el eco sigue resonando décadas después. No como un recuerdo lejano, sino como una presencia constante en la cultura, en las calles y en la memoria colectiva. Escuchar sus canciones hoy no es solo un ejercicio de nostalgia. Es volver a un momento donde el hip hop hablaba sin filtros, donde cada palabra tenía peso y consecuencias. Biggie narraba la vida como la conocía, sin adornos ni disculpas. Esa honestidad brutal es parte de su legado. No intentó ser un héroe, solo sobrevivir contando su verdad. Con el paso del tiempo, su figura se ha mitificado. Para algunos es un ícono intocable, para otros una advertencia silenciosa. Pero más allá del mito, queda el ser humano. Un joven que salió de la nada, que cargó con expectativas desmedidas y que nunca tuvo la oportunidad de ver hasta dónde podía llegar. Su carrera fue corta, pero su impacto fue desproporcionadamente grande. La industria siguió adelante, el rap evolucionó, las rivalidades cambiaron de forma. Sin embargo, hay algo que no se ha repetido. Esa mezcla de vulnerabilidad y poder que Biggie transmitía. Esa sensación de estar escuchando a alguien que sabía que el tiempo era limitado. Cada verso suyo hoy suena casi profético, como si entendiera que no habría segundas oportunidades. Su legado no está solo en los discos vendidos o en las listas históricas. Está en los artistas que vinieron después, en la forma de narrar, en la crudeza aceptada como arte. También está en la pregunta incómoda que dejó atrás. ¿Cuántos talentos se pierden cuando el sistema falla? ¿Cuántas historias se cortan antes de tiempo por intereses ajenos a la música? Hay historias que nunca se han contado del todo. Verdades que quedaron enterradas junto con él. Pero conocer su recorrido, entender su contexto y mirar más allá del titular es una forma de mantenerlo vivo. Biggie no solo fue una estrella. Fue una advertencia, un espejo y una voz que, aunque silenciada, aún tiene mucho que decir.